Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoJacknics y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a ver un token que se llama Ampleforth, ¿sí? Que tiene una particularidad, ¿sí? En su protocolo, tiene un protocolo de suministro elástico. Vamos a ver qué significa, cómo funciona y por qué es diferente a lo que ya conocemos, ¿sí? Entonces quédate que ya arrancamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Y lo primero que quiero comentar de Ampleforth es que es una criptomoneda, un RC20 que corre dentro de la red de Ethereum y utiliza un protocolo de suministro elástico para distribuir su token, ¿sí? En este video nos vamos a enfocar en Ampleforth y el suministro elástico, pero lo que quiero que te quedes bien en claro es el tema del suministro elástico, porque es algo que puede estar implementado no solo en Ampleforth, sino que quizás en otras criptomonedas. Entonces, esto es importante. Estamos utilizando Ampleforth como ejemplo porque es una de las monedas más populares que lo utiliza, pero esto es aplicable más o menos parecido a otras criptomonedas que utilicen esta modalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es un protocolo de suministro elástico? Bueno, básicamente es un protocolo que expande o contrae la cantidad total en circulación, ¿sí? Que es el suministro de un token en base a un precio objetivo, ¿sí? En el caso de Ample, se dice que un Ample es $1, ese es el precio que trata de mantener, ¿sí? Y quiere mantenerse dentro de un rango, ¿sí? De un rango de más o menos $1. Y para ello lo que hace es expandir la base monetaria o contraerla, si quiere decir que hay más tokens en circulación o menos tokens en circulación. Entonces, eso es el suministro elástico. Y el detalle sería que, por ejemplo, el dinero fiat es suministro elástico. ¿Por qué? Porque los bancos centrales pueden expandir la circulación del dinero, ¿sí? Pueden imprimir y aumentar la circulación total del dinero, la base monetaria. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa esto, el dinero que uno tiene, ¿sí? Hay un problema que es que se diluye su valor, y uno tenía una porción del total del dinero en un momento, y cuando se imprimió más, cuando se expandió el suministro del dinero, uno termina con menos porción del total. Es lo mismo que generalmente pasa con las acciones de una empresa, ¿no? Uno tiene el 5% de 100 acciones de una empresa, pero después imprimen más acciones y si uno no hizo bien las cosas, ese 5% ahora queda diluido y tienes menos, por ejemplo, poder de decisión, ¿sí? Esto es algo parecido. Entonces, Bitcoin, por ejemplo, es inelástico. ¿Por qué? Porque hay un límite y una cantidad previsible de monedas y su valor al final del día no se diluye. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que va a haber como máximo 21 millones de Bitcoin. Entonces, si vos tenés un Bitcoin, siempre vas a tener una porción del total que es fija, ¿sí? Por más que todavía no se hayan impreso todos esos 21 Bitcoin, sabemos que en el futuro se va a imprimir y solo va a haber 21. Y Ampleforth lo que logra es un suministro elástico no diluible. Quiere decir que cuando vos tenés los Ample no se diluyen si la base monetaria se expande, ¿sí? Lo que hace es, mediante ajustes proporcionales en la cantidad de monedas que tiene cada holder, logra ese suministro elástico, ¿sí? Entonces, si vos tenés Ample, vas a tener o más Ample o menos Ample dependiendo del precio de mercado. Ahora, todo esto lo vamos a ver bien en detalle para que te quede más claro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de, por ejemplo, digamos que tenemos un usuario Gerardo y el suministro total de dólares americanos que son $1000, por ejemplo. Digamos que solo en el mundo existen $1000 y tenemos nuestro usuario Gerardo que tiene $10, ¿sí? Entonces, Gerardo posee el 1% del suministro total de todos los dólares que existen. Ahora, ¿qué pasa? La Fed decide imprimir el 20% del suministro total porque hay mucha demanda, ¿sí? Deciden imprimir, entonces ahora hay en circulación, ¿sí? Se expande el suministro, hay $1200, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Gerardo sigue con sus $10 que tenía al principio. Entonces, ahora esos $10 están diluidos y ahora no representan el 1% como antes, ahora representan el 0.8333% del suministro total. Entonces, de esta forma es como se diluye en el suministro elástico en el dinero fiat, muy, muy, muy común. Y lo que trata de solucionar Ample es esto, ¿sí? Es hacer lo mismo, evitando
que se diluya tu poder, ¿sí? O tus tokens. Por ejemplo, hagamos un ejemplo entonces con Ample. Si digamos que el mismo ejemplo. Ample total 1000 tokens, ¿sí? Y Gerardo tiene 10 Ample, ¿sí? Entonces posee el 1% del suministro total. ¿Qué pasa? El protocolo decide ahora que tiene que imprimir el 20% del suministro total porque existe mucha demanda por el token y has hecho subir el precio por arriba de un precio objetivo. Ahora vamos a ver, ¿sí? Que el precio objetivo siempre es $1. Entonces, se imprime esos 200 Ampel, pero ¿qué pasa? El protocolo de Ampel se encarga de que en caso de incremento del suministro total, todos los token holders mantengan su proporción del total. Quiere decir que si Gerardo tenía 10 Ampel y ahora el suministro total subió, Gerardo va a tener 12 Ampel en su poder, ¿sí? Le van a dar más Ampel, ¿sí? Esto quiere decir, si el precio sube, tu token, digamos, no va a subir, sino que te van a dar más tokens, ¿sí? Te van a dar más tokens en vez, tu token valía $1 y ahora el precio se va a $2, lo que van a hacer es que te van a dar 2 tokens que valgan $1 cada uno. El precio va a bajar, pero vas a tener más cantidad, ¿sí? Y al revés también cuando el precio, digamos, baja, ¿sí? Cuando el precio baja, vos te van a sacar tokens, se va a reducir tu cantidad de tokens para que el precio se estabilice para arriba. Entonces, todo esto se logra mediante una función que se llama rebase y la rebase function, que es algo, de nuevo, esto también es más genérico porque lo utiliza Ampleforth, pero también lo utilizan otras criptomonedas que utilizan un protocolo similar de suministro elástico. Entonces, ¿qué es la rebase function? Es la característica principal del protocolo de suministro elástico. Es la función que contrae o expande el suministro total de un token. Entonces, vamos a ver las operaciones que puede hacer esta rebase function. Son 3, ¿sí? Expansión, contracción y el equilibrio, que es cuando, digamos, no hay que hacer nada. Entonces, como hablamos, expansión quiere decir la demanda, por ejemplo, de un token aumenta, el precio sube, el protocolo incrementa el suministro total del token, ¿sí? Emite más tokens y se los distribuye proporcionalmente a todos los token holders. Entonces, el precio se termina estabilizando dentro de un precio objetivo. El caso contrario de la contracción quiere decir que la demanda está bajando, el precio de Ample en este caso baja y el protocolo reduce el suministro total de tokens, ¿sí? Empieza a reducirlo proporcionalmente también hacia todos los token holders y el precio al final del día se termina estabilizando. Vos tenés menos tokens pero valen más ahora. Y el equilibrio es el estado en donde la oferta y la demanda del token se encuentran en equilibrio con respecto a un precio objetivo. Entonces no hace falta ni incrementar ni reducir el suministro total, ¿sí? Y ahora vamos a ver más adelante qué es el precio objetivo porque es muy importante también para la función de rebase. Y en base a esto que decimos, tenemos que entender también que los oráculos de precio juegan un papel fundamental en la función de rebase. Si no sabes lo que es un oráculo, te recomiendo que veas el video que hicimos sobre los oráculos dentro de blockchain, pero básicamente proveen información externa de blockchain y el uso más común son los precios. Si es en un protocolo, un smart contract, obtener el precio, por ejemplo, de mercado de un par, ¿sí? De un par de trading. Entonces, ¿cómo interactúa los oráculos con la función de rebase? ¿Sí? Entonces, todos los días se ejecuta la función de rebase. Entonces, tenemos el oráculo de precios que nos va a proveer de dos precios, ¿sí? El precio de intercambio de Ample y el dólar americano, que este es un promedio de las últimas 24 horas de cuánto se estuvo tradeando este par, y lo que se llama el Consumer Index Price, que es el precio objetivo, ¿sí? Es el precio al cual Ample quiere tratar de mantener, ¿sí? Que en este caso puede ser $1, ¿sí? Más o menos es el poder de compra que tuvo $1 durante 2019, en este caso 1.009. Todos los días se ejecuta esta función de rebase, obteniendo estos precios de intercambio, ¿sí? Y una vez que tienen esos dos precios, entonces ya puede decidir la función, ya puede decidir si expande el suministro total o lo contrae, o si no hace nada, se mantiene en equilibrio, ¿sí? En base a estos dos precios. Entonces, por eso son tan importantes los oráculos en este tipo de funciones. Entonces, vamos a ver exactamente cómo funciona. Tenemos el precio objetivo, ¿sí? El precio que queremos mantener. Y, digamos, tenemos como dos límites. Tenemos la expansión del suministro y la contracción, ¿sí? Para arriba y por abajo. Y hay un
un equilibrio que se mantiene, y esta línea que ves acá de más 5%, menos 5% es el rango por el cual el precio objetivo se mantiene. ¿Sí? Por ejemplo, ese se llama el límite del equilibrio. ¿Sí? Todo lo que ves dentro de este color, ¿sí? De este color naranja o rojo, es el equilibrio. Entonces el protocolo no hace nada. Viene el precio objetivo, viene cuánto se está tradeando, a cuánto es el promedio del par Ampel USD. Y si se encuentra dentro del más 5%, menos 5% del precio objetivo, se encuentra dentro de el equilibrio, ¿sí? Lo que dijimos. Ahora, si el precio está por arriba del 5% y está dentro de este área de la expansión de suministro, el protocolo va a decidir que hay que imprimir más Ampel y dárselo proporcionalmente a todos los token holders para que el precio baje. Si está por abajo del menos 5%, es el caso contrario. Va a contraer, ¿sí?, el suministro total, va a sacar proporcionalmente una cantidad de tokens a todos los token holders y el precio se va a estabilizar hasta que entre dentro de este rango, ¿sí? Es el rango del precio objetivo. Y de esta forma es como funciona un poco el rebase y el límite de equilibrio. Y hay otra variable más importante dentro de toda esta función, que es el factor de amortiguación, que te quiero mencionar, ¿sí?, que básicamente se utiliza para evitar cambios bruscos en el suministro total en poco tiempo. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, si el rebase determina que se necesita una expansión del 50%, quiere decir que básicamente el precio subió muchísimo. Este 50% se va a distribuir, por ejemplo, en los siguientes 10 días. 5% por día, para no hacerlo directamente en un día el 50%. ¿Sí? Ese es el factor de amortiguación. Cuánto tiempo tarda en distribuirse el rebase. Pero también hay que tener en cuenta que una vez que la función de rebase se ejecuta una vez al día, pero no se llama stateless, quiere decir que no tiene noción de lo que ocurrió el día anterior o los 2 días anteriores o los 3 días anteriores. Entonces siempre está computando, ¿sí?, el precio en base obviamente al promedio que se tradujo en las últimas 24 horas y al precio objetivo. Entonces esto es interesante de saber, que si por ejemplo ves Amplify Rebase, va a haber un rebase de, no sé, 40%, quizás el 40% no es que se hace en un día, sino que se va distribuyendo a través del tiempo. Y otra cosa más que te quería comentar, y este caso es un poco más relacionado con Ampel, con el proyecto de Ampel, y un poco más en línea con todo lo que está pasando últimamente en DeFi con liquidity mining y el staking. Amplify tiene su propia opción de staking, ¿sí?, que se llama Amplify Geyser, y es una forma de promover liquidez on-chain mediante Uniswap, y ahora incluyeron Muniswap, también este nuevo proyecto de One in Exchange, para hacer staking y ganar Ampel, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, tenés los proveedores de liquidez y en Uniswap o en Muniswap el pool de Ampel ETH, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los proveedores de liquidez proveen de liquidez al pool, ¿sí? Ponen Ampel y ponen ETH, y a cambio reciben los tokens de Liquidity Provider Token, ¿sí?, el token que representa la cantidad que vos tenés en ese pool de liquidez, ¿sí? Se llaman UniV2 LP. Entonces, después tenés Geyser por otro lado, que es esta plataforma de Amplify, en donde los proveedores de liquidez pueden ir y hacer staking de estos tokens, ¿sí?, de Uniswap o Muniswap, y recibir a cambio más Ampel, ¿sí? Y esta es la forma que tienen también de hacer un poco de liquidity mining y promover la liquidez on-chain, ¿sí? Entonces, esto que te quería comentar no es tan conocido, pero existe la posibilidad de hacer staking de los tokens de liquidez de Ampel ETH en Uniswap, Muniswap, y también hay otros pares también que puedes hacer ahora. Ya incluyeron bastantes más pares, y después haces staking en Geyser y te quedas con más Ampel. Entonces, vamos a hacer un resumen para que tengamos bien en claro lo que vimos. Entonces, Ampel utiliza un protocolo de suministro elástico que mantiene el precio dentro de un rango, expandiendo o contrayendo el total de tokens en circulación, ¿sí? Siempre vamos a tener el mismo porcentaje del total de tokens que existan, ¿sí? Por más que la expandan o lo contraigan, vos siempre vas a tener el mismo porcentaje.
El rebase function es esa función que mediante los oráculos de precio dicta si el suministro se expande, contrae o se mantiene en equilibrio. Y existe un factor de amortiguación, como vimos, para evitar cambios bruscos. Y también está Hazer, que es la opción de staking de los tokens de liquidez de Uniswap para el pool de Ample-ETH y recibir más Ample. Y es importante mencionar que en Ample hay que enfocarse más en la cantidad de tokens que uno tiene, más que en el precio cuando manejas tu portfolio. Entonces esto es algo interesante que algunas personas no creo que me han comentado de que el precio bajó y subió, pero dado cómo funciona este protocolo, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que el precio en sí, digamos, el mismo protocolo está tratando de mantenerlo. Si sube mucho, el protocolo mismo lo va a tratar de bajar poniendo más tokens en circulación. Entonces, lo que vos tenés que mirar siempre es el que se llama el total supply, ¿sí? O en realidad quizás el total market capitalization, ¿sí? La capitalización de mercado, la cantidad de que hay en circulación por el precio, y te va a dar una idea de cómo está funcionando el token. Si vos solo mirás el precio, no es un indicativo 100% fiable en este caso. ¿Por qué? Porque tenés que ver que si el precio sube, vos vas a recibir más tokens. Entonces el precio va a bajar, pero vos vas a tener más tokens, ¿sí? Entonces es súper importante ese tema, ¿sí? Para entender Ample. Y quería comentarte también que, bueno, como vimos, de nuevo, Ample es el protocolo que lo implementa, por lo cual es conocido, pero quizás en un futuro vamos a ver si este tipo de protocolo tiene éxito o no, y otras criptomonedas adoptan este nuevo, digamos, protocolo de suministro elástico, ¿sí? Básicamente la idea de Ample es un poco ser una criptomoneda alternativa, ser utilizada también como colateral, ¿por qué no?, dentro de DeFi. Y también una moneda que pueda, no sé, reemplazar a la moneda fiat también, que aguante un poco los shocks de la economía, ¿sí? Mediante la expansión y la contracción de la cantidad de tokens, ¿sí? Que no fluctúe tanto el precio, ¿sí? En Ample esa es la idea, que se mantenga más o menos siempre dentro de un rango mediante la expansión y la contracción del suministro. Entonces, esto es lo que te quería comentar hoy de Ample. Espero que hayas entendido, espero que hayas aprendido algo nuevo. Comentame qué te pareció en el video, dale like, compartilo y nos vemos en el próximo video.